Bueno, muy buen día. Hoy vamos a hablar de anatomía otra vez de nuevo conmigo. Yo soy la doctora Aida Morel. Voy a estar encargada como el año pasado con ustedes por parte de anatomía. El objetivo de esta materia es que ustedes entren al primer año pudiéndose ubicarse en lo que sería anterior, posterior, medial, lateral, saber identificar entre una arteria o una vena, saber identificar entre un nervio. También en otra cosa que es muy importante, que vamos a estudiar algunos órganos en detalle, no todos. Y también lo más importante en todo es que ustedes puedan saber el orden de cómo describir un órgano, de cómo se empieza, en saber los tipos de hueso, que, y poder identificar entre un accidente de inserción, como un accidente de articulación, tipos de articulaciones que vamos a ir dando en, con el paso del tiempo. Y sobre todo que a su diccionario de todos los días ir metiendo todas las palabras anatómicas, ¿verdad? Porque acá vamos de la anatomía, de la nomenclatura anatómica, porque acá vamos a aprender más de 5.000 nuevas palabras. Bueno, la bibliografía básica para nosotros es el libro de anatomía humana de Latarjet, Ruiz Liar y sobre todo nuestro atlas de Netter. En el programa no menciona el atlas de Netter, pero yo sí quiero que ustedes tengan para que ustedes puedan, a la par de que van estudiando, ustedes puedan mirar y poder ubicarse, porque es súper importante no saber de memoria, sino que saber por qué es esto y esto viene de acá y van a ver que le va a ser mucho más fácil estudiar. Texto de apoyo, tenemos el Testú, tenemos el Rouvier, tenemos el Bouchet, tenemos el Gray de anatomía para estudiantes, después tenemos otros atlas como el Prometheus y los fundamentos de neuroanatomía de Carpenter. Bueno, ¿qué es la anatomía? Vamos a definirle primero, porque primero tenemos que saber qué significa la materia que vamos a estudiar. La anatomía es la ciencia que estudia a cada estructura del organismo, describiéndole con su forma y su ubicación. En cambio, la fisiología es lo que estudia cómo funciona ese órgano. La anatomía se divide en dos partes, ¿verdad? Una anatomía macroscópica y una anatomía microscópica. La anatomía microscópica es toda estructura que se estudia menor a 100 micrómetros. Entre esos tenemos a la citología y a la histología. La citología es la ciencia que estudia a las células y la histología es la ciencia que estudia los tejidos. Luego tenemos a la anatomía macroscópica. La anatomía macroscópica es la ciencia que estudia a los órganos mayores a 100 micrómetros. Se puede estudiar de forma regional o topográfica o de forma descriptiva o sistémica. ¿Qué significa regional o topográfica? Que estudia una región del cuerpo, por ejemplo, la región de la cabeza, la región del cuello, la región del miembro superior, la región del miembro inferior, la región del abdomen, en la región del tórax. En cambio, la anatomía descriptiva o sistémica estudia el cuerpo dividiéndolo en sistemas. Por ejemplo, el sistema urinario, el sistema reproductor, el aparato locomotor, el sistema nervioso central. Esas son las diferencias. Bueno, en las divisiones de la anatomía. ¿Cómo se dividen los sistemas del cuerpo? Los sistemas del cuerpo pueden estar divididos según su relación, ¿verdad? ¿Qué significa según su relación? Este puede ser óseo, muscular o sensorial. Eso quiere decir que todos estos están relacionados. ¿Por qué? Porque el sistema óseo está relacionado con el sistema muscular y a la vez con el sensorial. Luego tenemos el sistema de coordinación que está relacionado con el nervioso y el endocrino. Y la nutrición, el sistema de la nutrición que está relacionado con el sistema digestivo, cardiovascular, respiratorio y urinario. Y la de la perpetuación que es el reproductor. Bueno, ¿cómo se organiza en el cuerpo humano, verdad?
de lo más chico a lo más grande. Primero tenemos un nivel químico. El nivel químico serían como las reacciones químicas que ocurren a nivel celular. Bueno, se hicieron las reacciones químicas a nivel celular y se formó una célula. Las células se unen, se unen, se unen y se forman los tejidos. Después los tejidos se unen y se forman un órgano, y cuando los órganos se unen por sistema se forma un nivel sistémico. Por ejemplo, se une el cerebro con la médula y se formó el sistema nervioso central y periférico. Y cuando se unieron todos los sistemas tenemos formado un individuo. Esto es lo mismo, nivel químico, se formaron después nivel celular, nivel tisular, nivel orgánico, nivel sistémico y nivel individuo. Bueno, la anatomía, como dijimos, que es la ciencia que se encarga del estudio de la forma y morfología de la estructura y localización de los cuerpos biológicos del organismo. Bueno, la anatomía es una ciencia súper antigua, ¿verdad? Que ya está antes de Cristo, en la época de los faraones. Las primeras descripciones se vio en el año 3000 y 2500 antes de Cristo. La momificación tuvo orígenes en doctrinas religiosas y se daba para la preservación de los cuerpos, esperando ya su resurrección. ¿Y por qué les hablo de la momificación? Porque para momificarle, o sea, para hacer una momia de un organismo, por ejemplo, le quitaban el cerebro por la nariz a las personas. ¿Por qué? Porque el cerebro se descomponía más rápidamente. Entonces, la persona que hacía esto ya tenía ya un conocimiento anatómico de que si nos vamos un poco más arriba de las fosas nasales, llegamos al cerebro. Y todo eso se hacía con fines religiosos. Bueno, la técnica de modificación de Heródoto era desnudar el cadáver, se quitaba todo excepto el corazón, se lavaba con vino en de palma al interior, se sumerge en natrón el cuerpo y las vísceras, y luego se endulzaban con resina y se almacenaban en ánfora y se vendaban los cuerpos. El padre de la anatomía es Hipócrates, que era Hipócrates, ¿verdad? Que miren que él ya estaba antes de Cristo, en 1460 y 1377. Era un médico griego, es considerado luego padre de la medicina y es el creador de la ciencia de la anatomía. Enseñaba anatomía en Grecia y siempre decía que la naturaleza del cuerpo es el origen de la ciencia médica. No se puede entender la naturaleza de las partes del organismo sin entender la naturaleza del organismo entero. Bueno, el tratado atribuido a Hipócrates el tratado atribuido a Hipócrates fue sobre fracturas y dislocaciones y releva un conocimiento avanzado sobre los huesos, los músculos, tendones y ligamentos. A pesar de que en ese entonces todas las disecciones eran prohibidas, ¿verdad? Y las disecciones se hacían en animales y todo era comparativo, la anatomía comparativa. Porque para los griegos lo primordial era la actividad física y por eso las lesiones deportivas eran muy rutinarias, por ejemplo, los gladiadores y todo eso. Bueno, después de Hipócrates le tenemos a Aristóteles, que fue el primero en utilizar el término anatomé. Anatomé significa anatomía. ¿Y qué es lo que significa anatomía? Significa cortar y separar, que es lo mismo que disecare. ¿Qué es lo que es disecare? Disecare es, o sea, que hace, viene de disecar, ¿verdad? Disecar es cortar, separar e identificar una estructura para poder estudiarlo. Bueno, después está Galeno. Galeno él era italiano, estaba influido por la doctrina hipocrática, sostuvo como tesis que la salud del individuo se basa en el equilibrio entre la sangre y una serie de humores conocidos como bilis amarilla, bilis negra y flema. Fue el pionero en la observación científica de los fenómenos fisiológicos y él hizo muchísimas disecciones que las permitieron identificar los 7 pares de los nervios craneales, describir las válvulas del corazón
y diferencia entre las estructuras de venas y arterias. Y logró demostrar que las arterias, antes se pensaba que las arterias transportaban aire, pero gracias a las disecciones de Galeno se logró ver que eso no era así, sino que transportaba sangre. Bueno, después tenemos Vesalio. Vesalio partió de la hipótesis de la doctrina galénica, o sea que estudió otra vez de Galeno. No procedía de la experiencia directa con los cuerpos humanos, porque antes la disección era algo prohibido. Entonces, porque prohibía la Iglesia Católica. Y entonces él, ¿qué empezó a hacer? Empezó a disecar los animales, especialmente los monos, que son bien parecidos a nosotros, los perros y los cerdos, ¿verdad? Alrededor de 1540 empezó a elaborar su propio tratado de anatomía, y para contar con mejores ilustradores se desplazó hasta Venecia, en donde a lo que parece encargó una tarea al taller del gran artista Tiziano. Y los dibujos se grabaron sobre varios bloques de madera que se llevó a Basilea, donde su obra sobre la estructura del cuerpo humano, conocida como de fábrica por contracción del origen latino, fue finalmente impresa en 1543. Entonces él se fue hasta Venecia junto a Tiziano, que era un artista, y le decía cómo dibujar. Estas son algunas imágenes. Después le tenemos a otro que fue Leonardo da Vinci, que uno de sus tantos proyectos era la idea de tener finalizado en 1515 el Tratado de Anatomía. Trabajaba junto a Marco Antonio de la Torre, el más célebre anatomista en su tiempo, en la descripción de órganos y estudio de la fisiología humana. Este era Leonardo da Vinci con la imagen. Hay una estatua de Leonardo da Vinci que la gente que ya vio, dice que está súper bien detallado, que se ve súper bien el cuádriceps, el bíceps, dice que es súper impresionante. Y en esa época, acuérdense que todas las disecciones eran prohibidas. Bueno, luego se abrió, ¿verdad? A principios del siglo XIX, la Iglesia Católica dijo, bueno, vamos a permitir las disecciones, y se empezó a disecar. Pero los cadáveres eran muy escasos, y aparte que se decía, cada 5 años se va a disecar uno, y después con el tiempo ya se fueron liberando. Y eso es lo que dice, que la escasez de los cadáveres para la disección y las clases de anatomía obligaron a la obtención de cuerpos humanos por medios ilícitos también, y ahí empezaron las profanaciones de las tumbas. Y en 1832 recién se dijo que las facultades de anatomía podían traer los cuerpos de que no eran reclamados. Bueno, esta es una imagen que se llama Lecciones de Anatomía, que es del profesor Tull, que fue pintado por Rembrandt. Rembrandt era un pintor holandés de la era barroca, y esta imagen ahora mismo está expuesta en el Palacio de Versalles. Todo lo que me estoy contando a modo de historia para que sepamos de dónde viene. La primera persona que hizo la disección fue Herófilo. Él hizo la primera disección en un cuerpo humano, y por eso hay una estructura en la cabeza que se llama prensa de Herófilo, que vamos a ver más adelante. Bueno, para volver otra vez de nuevo a lo que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Vamos a estudiar distintos tipos de anatomía, o sea, distintas formas de poder estudiar la anatomía. Primero, la anatomía descriptiva, que analiza los aparatos y sistemas del cuerpo humano. Después tenemos a la anatomía topográfica, que estudia a partir de las regiones anatómicas y las relaciones entre sus estructuras y sus cavidades. Luego tenemos a la anatomía del desarrollo, que involucra a la embriología y a las variaciones de la estructura a medida que la persona va creciendo, o sea, de niñez a pubertad y la vida adulta. Luego tenemos a la anatomía patológica, que estudia de cómo una enfermedad va deformando esa estructura.
la anatomía radiológica, que es la anatomía por imágenes, la anatomía clínica, que relaciona las estructuras con una práctica clínica, que es como nosotros ahora queremos darle el enfoque a la anatomía. Luego tenemos a la anatomía quirúrgica, que relaciona las estructuras anatómicas con la implicación de procedimientos en la naturaleza, o sea, en el ámbito quirúrgico. Y la neuroanatomía del sistema nervioso central. Bueno, según los tratados de anatomía, o sea, según nuestros libros, ¿verdad? Hay dos tipos en el cual está dividido. Uno es sistémico y el otro es regional. Sistémico es según aparatos y sistemas, y regional según las subdivisiones de los cuerpos. ¿Cuáles son las regiones del cuerpo? Son la cabeza, el cuello, el tórax, miembro superior, abdomen, pelvis y miembro inferior. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sistema? Sí. Bueno, si hablamos de sistema, nos estamos refiriendo al sistema óseo, como son los huesos, al sistema nervioso central. Perdón, un ratito. Voy a volver. Un ratito y ya seguimos. ¿En dónde estamos? Ya, enseguida, un ratito y ya volvemos porque quedamos acá. Bueno, si hablamos del sistema óseo, que es la osteología, el sistema articular, que es la artrología, sistema muscular, que habla de los músculos, visceral y nervioso. Bueno, algo súper importante que tenemos que tener ahora en nuestra cabeza de ahora más es las posiciones corporales. ¿Cuál es la posición anatómica? La posición anatómica es parado o en bipedestación, para hablar más anatómicamente, bipedestación significa parado, mirando del frente y con las manos abiertas hacia adelante. Todo lo que está por delante sería anterior y todo lo que está por detrás sería posterior. Posición erecta, bipedestación, mirada al frente y miembro superior ligeramente abducidos. Abducidos quiere decir separados del plano medio. Y manos supinadas. Supinadas quiere decir palmas hacia adelante y pies ligeramente separados. Bueno, vamos a hablar acá de la planimetría. ¿Qué es lo que significa planimetría? De cómo dividir en planos el cuerpo, ¿verdad? La posición anatómica siempre es cabeza y mirada y ojos dirigidos anteriormente y hacia adelante. Manos adyacentes a los lados con las palmas abiertas hacia adelante y miembros inferior ligeramente separados en forma paralela. Bueno, eso es lo que decimos que es posición anatómica. Después tenemos en qué posición podemos encontrarle al cuerpo. Esto significa mirando boca para arriba al techo es en decúbito dorsal. ¿Qué significa decúbito dorsal? Dorsal significa espalda, entonces decúbito donde va tocando el piso o también se le llama decúbito supino. Luego tenemos decúbito ventral, es boca para abajo, el abdomen tocando el piso o también se llama decúbito prono. Luego tenemos decúbito lateral, que es de costado, es decúbito lateral, depende de qué lado está echado. Si está en contacto al lado derecho con el piso, decúbito lateral derecho. Si está en contacto al lado izquierdo con el piso, decúbito lateral izquierdo. Luego tenemos el genu pectoral o maometana, que es como una posición, así como le hace, de cuatro y de cuclillas. Esto sirve para una evaluación, o sea, de la parte ahí rectal. Después tenemos la posición ginecológica o litotomía, que es con las piernas abiertas. Y esas son las posiciones en las cuales podemos encontrar al cuerpo. Luego vamos a hablar de los planos anatómicos. Tenemos
Primero, un plano medio. El plano medio es aquel plano que pasa en forma longitudinal a través del cuerpo, que sería esto. Luego tenemos al plano sagital. Al plano sagital es el que pasa paralelo al plano medio, es este. Luego tenemos al plano coronal, es este plano que atraviesa en el cuerpo con respecto al plano medio. Coronal es así y sagital es así. Y plano transversal que cruza el cuerpo en ángulo recto respecto a los planos medios y el plano frontal. Bueno, este es un plano medio, este es un plano sagital. Acá nos muestra todos los planos. Este es el plano sagital, plano coronal y plano transversal. Entonces, no nos olvidemos. Acá está, plano coronal. Plano coronal es el que le divide más o menos en todo lo que es adelante y todo lo que es atrás. Luego tenemos un plano sagital, que es el que vuelve a cortar otra vez el plano coronal, y el transversal es el que divide en todo lo que sería para arriba y para abajo, o caudal y craneal. Bueno, vamos a hablar primero del plano. Tenemos acá este plano sagital, entonces hablamos del plano sagital. Los planos en plano sagital son planos verticales que atraviesan el cuerpo y lo divide en. Este es nuestro plano, de superior a inferior, ¿ven? Y el plano sagital entonces le divide en derecha o izquierda. Derecha o izquierda. Luego, dentro del plano sagital, este es nuestro plano sagital, tenemos un plano parasagital. Acá. Este entonces, plano sagital de arriba, abajo, derecha, izquierda. Y este es un plano parasagital. Y gracias al plano parasagital tenemos dividido en un plano medial y en un plano lateral. Medial significa para dentro de la línea media y lateral para fuera de la línea media. Entonces, esto sería medial y acá sería lateral. Entonces, plano sagital y este es un plano parasagital. En medial por dentro de la línea media y lateral por fuera de la línea media. Luego tenemos un plano frontal o coronal, ¿ven? Parece como un vidrio que le va dividiendo. Y el plano frontal o coronal divide al cuerpo en anterior y posterior. Luego tenemos un plano horizontal, que es este. Y el plano horizontal lo divide en superior o craneal y caudal o inferior. Bueno, los cortes anatómicos pueden ser longitudinales, transversales o oblicuos. Longitudinales sería así, transversales así y oblicuos así. ¿Cuáles son las diferencias entre lo que sería planos y cortes? Estos son cortes y planos. Que los planos son todos imaginarios. Y los cortes son cosas, o sea, no son imaginarios, son secciones del cuerpo de verdad que se usan para estudiar, ¿verdad? Bueno, otra palabra que vamos a estudiar acá es la simetría. ¿Qué es lo que significa? Que la simetría simétrico significa que son iguales, ¿verdad? Y asimétrico, o sea, que son simétricos, que son iguales a la derecha y a la izquierda. Y asimétrico significa que son distintos a la derecha o a la izquierda. O también se puede usar que en un órgano, simetría también se puede usar cuando decimos que hay ese mismo órgano a la derecha y a la izquierda. Por ejemplo, en los pulmones, los riñones. Pero no siempre todos son simétricos. Entonces, el cuerpo humano no está formado por dos mitades simétricas, son asimétricas, a la derecha y a la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo humano no es igual a la derecha ni a la izquierda.
porque hay órganos que solamente existen a la derecha y hay órganos que solamente existen a la izquierda, como por ejemplo el corazón está a la izquierda, el bazo solamente es uno y está a la izquierda, y en cambio los riñones hay a la izquierda y a la derecha. Bueno, después vamos a hablar de los términos de relación. Acá es lo que yo quiero que usted tenga, que presten mucha atención porque es lo que yo quiero que aprendan en este capítulo, ¿verdad? Primero, el término cefálico o superior. ¿Qué es lo que significa cefálico o superior? Que se aproxima toda a la cabeza. Por ejemplo, el corazón va a ser superior al estómago. ¿Qué quiere decir eso? Que está arriba del estómago. Luego tenemos inferior o caudal. ¿Qué significa inferior al caudal? Que se aproxima a los pies. Y vamos a decir así, el estómago es inferior o es caudal al corazón. O sea, decimos la misma cosa, pero con diferentes términos. Después está medial. Medial, que dijimos que lo que es medial tenemos nuestro plano sagital, otra línea parasagital, y lo que está entre la línea sagital y parasagital es medial, o sea que para adentro. Y al mirar así, al ponernos en nuestra posición anatómica, nosotros podemos decir que nuestro quinto dedo se encuentra en la parte medial de la mano. ¿Entienden? O sea, que está para adentro de la mano, porque acuérdense que la posición anatómica es en bipedestación, erecto y con las manos en supino, o sea, que mirando para adelante, las palmas de la mano para adelante. Por eso el quinto dedo es medial, el quinto dedo es medial al de la mano. Y si hablamos de lateral, vamos a decir que el primer dedo es el dedo lateral de la mano. Lateral es externo para afuera. Bueno, después tenemos el otro término que es en anterior o ventral y posterior o dorsal. Anterior o ventral significa que está para adelante. Por ejemplo, el esternón es anterior al corazón. Significa que el esternón está por delante del corazón. Y posterior, que se aproxima al dorso, o sea, que está por detrás. Y podemos decir que los riñones son posteriores o dorsales al intestino. ¿Qué significa eso? Que adelante está el intestino y detrás están los riñones. Bueno, después esos eran términos de relación. Luego tenemos términos de comparación. Tenemos el término, por ejemplo, proximal. Proximal significa que se aproxima al tronco o el origen. Por ejemplo, el codo es proximal a la muñeca. Y distal es que se aleja del tronco o su lugar de origen. Por ejemplo, la muñeca se encuentra distal al codo. ¿Entienden? El codo sí es proximal a la muñeca y la muñeca es distal al codo. Luego tenemos superficial. Superficial significa que está en la superficie. Por ejemplo, los músculos del brazo son superficiales al húmero y profundo que se aleja de la superficie. Por ejemplo, el húmero se encuentra en la profundidad de los músculos del brazo, porque el hueso pues se aleja de la superficie. Después tenemos externo, que es hacia el exterior, interno, que es hacia el interior. Externo, como el pabellón auricular, es el exterior del oído medio. Y el interno, el ojo está dentro de la cavidad orbitaria, o sea que interno a la cavidad orbitaria. Después tenemos los términos de movimientos, que es súper importante. Bueno, ¿qué es lo que significa flexión? Más fácil de decir flexión, doblar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender a decir anatómicamente. ¿Qué es lo que es la flexión? La flexión es doblar o reducir el ángulo entre ambas posiciones del cuerpo. Por ejemplo, flexión de la articulación del codo. Y la extensión es de enderezar y aumentar el ángulo entre las dos partes del cuerpo. Por ejemplo, extensión de la rodilla o extensión también del codo, ¿verdad?
Y la dorsiflexión es la flexión completa. Es como dar toda la vuelta, la flexión del pie sobre el tobillo, por ejemplo. Después tenemos los términos como la abducción. La abducción es, acá, la abducción es cuando se aleja del plano medio, así. Luego tenemos la aducción, sin la D, que es cuando se acerca, acá le voy a mostrar esto. Esta es la abducción cuando se aleja del plano medio y la aducción cuando se acerca al plano medio. Después tenemos la rotación. La rotación puede ser medial o lateral. Le voy a mostrar acá. La rotación medial es así y la rotación lateral es como para abrir. Luego tenemos la pronación y la supinación. Ay, ¿qué le pasa a mi dibujito? Tenía esto. Bueno, la pronación es cuando la palma de la mano mira para abajo. Y la supinación es cuando mira para arriba. Entonces, boca para abajo, ahora que está re de moda la pronación con el tema del COVID, acuérdense nomás. La pronación es boca para abajo, la mano boca para abajo, mirando hacia abajo. Y la supinación es la palma de la mano mirando arriba. Después tenemos la circunducción, que es el movimiento que hace como el de 360 grados, como es, por ejemplo, el que rota todo. Un ratito. Bueno, esto es la circunducción, 360 grados, como le dije. Esto es la pronación y esto es la supinación. Supinar es como pedir. La aducción y la abducción que ya les mostré en la otra imagen. Después tenemos otros términos que son de elevación. Elevación sería como elevar los hombros. Depresión sería como descender los hombros. La protrusión es cuando se lleva hacia adelante la mandíbula. Eso solamente se hace en la mandíbula. Y la retrucción es hacia atrás. Luego tenemos la inversión, que es cuando se aproxima la planta al plano medio, que es así. Esto, o sea, es como si fuera que el pie lleva así, hacia el plano medio. Y la eversión, el pie hacia afuera, hacia el plano lateral. Y la oposición sí que es solamente que puede hacer el dedo pulgar, que es cuando tocan, cuando se oponen los demás a la punta de los demás dedos. Ese luego tiene un músculo que es el músculo oponente, que es el que se encarga. Y la reposición es cuando vuelve a su lugar de nuevo. Bueno, hasta acá vamos a dar ahora. Yo le voy a estar dejando su tarea y después vamos a entrar en la generalidad del sistema nervioso. Espero que le haya ayudado y quiero que me pidan, que me disculpen porque de repente es muy lenta mi computadora. Muchas gracias y que tengan un buen resto de jornada.